Denominada secta, llamada el Yunque. Seguramente que muchos de vosotros quizás no lo conozcan. ¿Qué ocurre si os digo, por ejemplo, que se dice que el movimiento cívico Hazte Oír, ¿conocéis? Un movimiento cívico que se habría opuesto, por ejemplo, a muchas de las políticas sociales que llevó el gobierno de Zapatero y que últimamente, por ejemplo, se manifestaba para que se endureciese la ley del aborto. Bueno, pues parece ser, según algunos informes, que en este movimiento cívico podrían haberse infiltrado miembros de esta secta, una organización secreta. Estamos hablando de una organización que ha sido definida como paramilitar, una organización que tiene como objetivo que Cristo reine en el mundo, incluso estarían dispuestos al derramamiento de sangre. Estamos hablando de algo que nos ha llamado muchísimo la atención y que, conociendo estos datos, nos da miedo. Atentos porque también se le ha acusado a esta secta de hacer captación incluso de menores. Pero mejor que yo, lo sabe bien la persona que os vamos a presentar, que está en Madrid y se llama Santiago Mata, es escritor y periodista que ha investigado los vínculos del Yunque en España. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué es... Muy buenas. Muy buenas. ¿Por qué es peligroso el Yunque y qué conexiones puede tener con algunas organizaciones aquí en España? Bueno, peligroso simplemente es ilegal porque es una sociedad secreta y está prohibido por la Constitución el que haya sociedades secretas. En ese sentido es peligroso, ¿no? Porque no se conoce lo que hace, ¿no? Básicamente. Básicamente. Sí, perdóname, Santiago, tú empezaste a investigar acerca de las conexiones, ramificaciones y lo que supone el Yunque, esta secta. ¿Por qué? Porque trabajaba con personas del Yunque, aunque no lo sabía, en un medio de comunicación, y en el año 2010 salió unas primeras informaciones en los digitales, confidenciales y tal, y entonces a raíz de ahí empecé un poco a investigarlo y después ya pues tomé contacto con estas personas, con otras personas que sabían, con familiares, etcétera, y ahí ya incluso pues llegué a entrevistarme con algunos obispos, en concreto obispos vascos, Munilla, el obispo de Bilbao también, Iceta, y bueno, pues así he podido conocer un poco la postura, en fin, la postura de la Iglesia y también el problema que existe con esta gente, ¿no? Santiago, ¿qué postura tienen los obispos vascos? Has mencionado a Munilla, acerca de la infiltración que puede haber de miembros del Yunque, pues por ejemplo, en la jerarquía de la Iglesia. No, en la jerarquía no es que se infiltren, pero sí que han llegado a meterse en todos los movimientos, digamos, de carácter católico o incluso conservadoras secas, por así decirlo. Como has dicho tú, ellos simulan tener como finalidad pues una sociedad cristiana, cosa que en realidad pues se pierde totalmente con el secretismo, ¿no? Porque al ser una sociedad secreta pues crea sus propios fines pero bueno, ellos simulan muy bien ese carácter católico que no tienen y por eso es el problema que digamos los católicos siempre están dispuestos a que alguien colabore con ellos y no se dan cuenta de que eso puede ser perjudicial cuando esas personas tienen otros fines, ¿no? Estamos hablando, he oído, organización secreta, secta. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la forma de actuar de los miembros de esta secta? ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de la captación de jóvenes? Bueno, vamos a ver, el secretismo tiene como origen la persecución mexicana. Ellos nacieron en México, esta sociedad se creó en México en el año 53, en 1953, y surgen en un ambiente enrarecido, donde no hay libertad, y ellos pues reaccionan también con unas tácticas ajenas a la normalidad política o la normalidad social. Entonces eso no tiene utilidad o no tiene sentido en una sociedad moderna democrática y de hecho está prohibido sencillamente. Entonces el problema que hay es que si tú colaboras con ellos corres el riesgo de que alguien luego te diga que estás metido en una asociación ilegal, ¿no? Eso por muy buenos fines que se propongan, ¿no? O sea que, uno de eso sus... es lo que más te ha llamado la atención. Lo que más preocupa a la jerarquía católica es que esta gente es muy activa, pero buscan puramente el éxito, el moverse, el agitar, pero no hay detrás nada. O sea, tú no podrías decir que ellos hayan contribuido
ni siquiera en lo típico de los movimientos católicos, que son pues las cosas asistenciales, ¿no? Ellos no tienen nada de asistencial, de ayudas a la gente pobre o no sé. En eso se diferencian mucho del movimiento pro vida propiamente, ¿no? Ellos lo único que buscan es la agitación, ¿no? La agitación social o política, ¿no? El poder, en definitiva. Entonces, el problema es ese, que tú crees que ellos buscan unos fines sociales o incluso religiosos, pero en realidad su única aspiración es tomar el poder, ¿no? Y eso no sirve dentro de la Iglesia Católica, ¿no? No es lo que se pretende, ¿no? ¿Hay miembros infiltrados del Yunque en algún partido político? Pues sí, sí los hay, por supuesto. ¿En qué partidos? Pero claro, tampoco quiero yo acusar. Pues bueno, la verdad es que ellos incluso, vamos, sobre todo en el PP, en Vox, por ejemplo, hay muchos. Pero claro, tampoco quiero yo con esto. El problema es el problema hacen ellos mucho daño en el sentido de que desde el momento en que haya uno y ya se sospeche de que en este partido hay gente del Yunque, pues parece que todo el mundo está. Yo prefiero limitarme a las asociaciones que han fundado ellos mismos. O sea, ellos mismos, por ejemplo, tú has dicho que Hazte Oír estaba infiltrada por el Yunque. No es cierto. Hazte Oír está fundada por el Yunque. O sea, el Yunque ha fundado una serie de plataformas que son sus tapaderas. Y a través de estas actúan. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayor parte de la gente que colabora con Hazte Oír no sabe nada del Yunque. Porque no tiene que saberlo. Como el Yunque es una sociedad muy jerarquizada, donde ellos tienen muy claro que ellos mandan, ellos no hacen saber a los demás ni la existencia del Yunque. La inmensa mayor parte, el 90 y muchos % de la gente que colabore con Hazte Oír nunca ha oído hablar del Yunque. Ya, pero implica directamente a la actividad de la propia asociación. Hazte Oír, estábamos viendo imágenes además en varias manifestaciones, claro, y lo que estamos diciendo es que ha sido fundada por una secta secreta que lo que quiere, su leitmotiv es ¡Viva Cristo Rey! Sí. Sí, aquí podríamos decir que podría ser yo un volado, un loco que me ponga a decir esto y dices, ¿y cómo lo pruebas? La diferencia es que desde mayo pasado existe ya una sentencia de una juez que dictamina que Hazte Oír como tal sociedad secreta existe y que hay algún miembro de Hazte Oír en la junta directiva que el Yunque existe como sociedad secreta y que hay algún miembro del Yunque en la asociación Hazte Oír. Y en concreto, aunque eso no lo dice la juez, porque no tiene por qué decirlo en las conclusiones, sí que en el alegato de la fiscal, que la fiscal digamos es una parte neutral, entre comillas, porque de hecho en el juicio era Hazte Oír el que acusaba a otra persona de difamación. Sí, por todas estas cosas que tú dices y tú has investigado, ¿has recibido algún tipo de amenaza? Bueno, yo soy afortunado porque quizá por ser periodista no me han perseguido mucho. Hombre, sí ha habido llamadas a horas intempestivas, con la voz distorsionada a familiares míos, típicas cosas extrañas. Luego también, vamos, hombre, últimamente sí tengo que decir que me han eliminado el blog que tenía en un medio de comunicación porque daba la casualidad que el director técnico de este medio de comunicación es también director técnico de Hazte Oír, y cuando Monseñor Munilla pues ha sacado una entrevista, sacó precisamente en este medio, ¿no? Sacó una entrevista diciendo que eso, la existencia de estas sociedades secretas era algo perjudicial para tal y cual, pues Ignacio Arzuaga, que es el presidente de Hazte Oír, pues mandó una carta en la cual me citaba a mí diciendo ahora veréis cómo irán esta gente, Santiago Mata y otros, y empezarán a decir que tal que cual. Pues ese mismo día fulminantemente me fulminaron el blog, pero bueno, son cosas de la vida, no me quejo. Santiago, hay muchas preguntas por parte de la gente que me rodea, vamos a ordenarlo y que sean breves. Juana, querías puntualizar algo que ha dicho Santiago en cuanto a la relación que puede haber de miembros del Yunque en algún partido político como el PP o Vox. Sí, yo soy del Partido Popular y también soy cristiana, no es que sea una cristiana demasiado cumplidora, para que nos vamos a engañar, me imagino que como muchísimas otras personas. Y me está doliendo, piensa que el Partido Popular tiene 800.000 afiliados, somos el partido más grande de Europa, el Partido Popular español, ¿eh? Entonces, claro, comprenderás que me duele esa falta de discriminación, e incluso ahora en las imágenes estamos viendo relacionar las dos cosas, y yo creo que, ¿no te parece que habría que ser absolutamente cuidadoso? Claro, aquí se está haciendo como un paralelismo. Yo creo que lo he dicho antes. Creo que lo he dicho antes, que no quería que me forzarais a decir en qué partidos porque es muy contraproducente. Ellos, de hecho,
Sí, bueno, pero digamos que me han forzado. También podría decir que también hay gente del Yunque en el PSOE, o sea que no significa nada contra los partidos. Simplemente el problema el problema son ellos, no son los partidos. De hecho, ellos no tienen propiamente, ellos no quieren ser líderes de un partido político. Ningún líder de un partido político en España es del Yunque, eso te lo puedo asegurar, ni en ningún país. Porque ellos siempre quieren estar en la sombra, si no, no sería una asociación secreta. Ellos quieren el poder de verdad, ellos quieren manejar a los políticos, pero no quieren ser políticos. Ellos saben que los políticos se pueden, por así decir, comprar, o incluso literalmente comprar. Ellos prefieren poner un político de su cuerda, un político al que ellos han aupado, etcétera, etcétera, pero ellos no son ellos los políticos, o sea que no hay, en ese sentido, no hay ningún peligro. Sí que hay efectivamente el peligro que me decía a mí Munilla en conversación privada, es decir, lo que sí es triste es que por culpa del Yunque se haya dado al traste cualquier iniciativa seria en la que haya católicos comprometidos, porque nadie va a querer comprometerse en una iniciativa en la que sabe que puede haber gente de una sociedad secreta, porque yo no quiero vincular, como tú has dicho precisamente, por eso digo que yo me excuso por haber mencionado los partidos, nadie quiere vincular su trayectoria, su carrera política a que se pueda hundir porque alguien dice que hay un tío de una sociedad secreta en su partido. Ese es el peligro, o en su asociación. Entonces, al saber que están infiltrada esta gente en muchas asociaciones cívicas, pues la gente no quiere participar, la gente seria no quiere participar en ellas.